tiene ganas de funcionar correctamente. Bueno, dale recording song, no hinchemos más ya. No me molestes por una hora. Bueno, decíamos, sucede que la tecnología, los distintos materiales nos está dando distintos tipos de disponibles en el mercado. Las más usadas, las más económicas para redes de agua es el PVC, policloruro de vinilo. El PVC o las cañerías grises de redes de agua o las blancas de redes de cloaca. El colorcito se lo da el pigmento que le ponen al material origen o virgen con el cual se hace la extrusión de estos caños. Estos caños se construyen por extrusión térmica. O sea, se la mete como quien dice, las mujeres van a entender rápidamente. Es como hacer una decoración de una torta. Bueno, uno mete el merengue con la crema toda adentro y después empieza a apretar eso y hacer la decoración. Bueno, así se hacen los caños de PVC, con la salvedad y la diferencia de que no es una pasta fría, sino es una máquina que calienta una mezcla de productos que a su vez en la punta se extrusa, o sea, se genera una presión interior para que vaya saliendo por la punta. Listo, así se hace en caño. No es complicado, hay que tener la tecnología adecuada, la práctica adecuada, las temperaturas adecuadas y el caño sale perfectamente. Y esas fábricas están en el país, no son muy complejas, pero obviamente no son unas fábricas comunes. Y el PVC resultó ser el mejor material. Después salió el polietileno de alta densidad, el PEAD, PEDA, polietileno alta densidad, o AD, PEAD, PEAD. El caño negro de esa manguera común negra que nosotros compramos y qué sé yo, pusimos en el termotanque y se fundió, ese era PBA, polietileno de baja densidad. PBD, polietileno de baja densidad. Bueno, ese es útil para riego, pero no es un gran caño que asegure durabilidad en el tiempo, bla, 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 bla. Es un buen caño, pero es un polietileno blando. Luego, el polietileno de alta densidad es un polietileno más firme y es el con el que se diseñan cañerías para más presión. Por supuesto que el del riego viene para K2,5, para K4, K6 y K10. ¿Qué significa el K o el PN, presión normalizada o K? El K2,5 implica que eso es para 2,5 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 25 metros de columna de agua. Esa es la relación. 1 kilo por centímetro cuadrado de presión en una cañería equivale a tener puesto un caño para arriba y el agua llega hasta 25 metros. Si es 6K6, el agua llega hasta 60 metros de altura. Y si es K10, el agua llega hasta 100 metros de altura sin explotar la cañería. Se banca esa presión interior que tiende a desgarrar el caño. Esa es la característica del caño. Por ejemplo, el que se usa en redes normalmente es el PVC clase CL6. ¿Qué significa clase 6? Que aguanta hasta presiones, o sea, se lo puede hacer trabajar hasta presiones de 6 kilos por centímetro cuadrado, que en definitiva son 60 metros de columna de agua. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo Alto Reyes, no puedo meter esa cañería hasta el final de Alto Comedero, porque el desnivel que hay entre Alto Reyes, acá en Reyes, donde está la cisterna, y debe ser unos 150 metros, 160 metros, entre Alto Reyes y la parte más cercana al Instituto Nuevo Horizonte en Alto Comedero. Ahí el desnivel natural debe sobrepasar los 160 metros, 150, 160 metros. No sé exactamente, ni me interesa, pero es una WhatsApp. Frente a un caño K6 que admite hasta 60 metros de columna de agua, ese caño teóricamente no aguantaría la presión estática de la red. Estática digo porque existe una presión dinámica, como ya hemos dicho, que se va perdiendo la energía y la presión termina bajando.
Y cuando llega Alto Comedero, si hay mucho consumo en verano, prácticamente la presión es 5 metros, 6, 10, apenas si entran a las casas, ¿sí? Por acogotamiento de las válvulas exclusas que ponen en la esquina o en algunas puntas de redes, o por lo que sea, por el alto consumo, las pérdidas de carga. Como sea, esa presión baja, pero a la noche tiende a subir. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Entonces tiende a ser una estática. Bueno, ese es el tema. Por eso cuando nosotros hablamos de clase. Un caño, ustedes cuando vayan a comprar el caño de PVC, el gris, para agua, van a decir, che, quiero un caño de PVC, junta elástica, porque hay dos juntas. Tenemos la junta pegar, que es una junta simple, como la del caño de cloaca blanco, que entra, enchufa un caño dentro de una hembra del otro caño, que es más o menos lo mismo, nada más una cosa un poco más ancha, y ahí se le pone pegamento y se lo pega. Chao, ya está, eso es junta pegada. En riego se usa mucho. Pero redes de agua potable para ciudades, este tipo de cosas, no, no se usa mucho. Es un caño, preferentemente el caño junta elástica, donde hay una goma que dada su forma, ejerce presión sobre ambas paredes. Enchufa igual, pero la goma sella el paso del agua. ¿Por qué? Porque es como una C. Entra la presión de agua dentro de la goma y empuja hacia arriba y hacia abajo la goma contra las paredes del enchufe hembra y del enchufe macho. Entonces sella para el paso del agua. ¿Me entiendes? Entonces así funciona la cosa. Yo la saco y la pongo sin tanto lío. No tengo que andar con un pegamento. Sí tengo que ir, como entra medio Justiniano Pereira, tengo que ir con un sachet de detergente o con un, qué sé yo, el ala ese para lavavajilla, voy con ese, o con el Bora, el detergente Bora ese, voy y le echo un chorro, o sea, un chorrito con la mano, le paso bien en el macho, un poquito en la hembra y lo enchufo a presión. Así entra fácil. Y es preferible eso para juntarlo cuando se habla de agua potable, porque algunos dicen pongamos grasa. Sí, bueno, pero después tienen que limpiar la cañería, porque no va a hacer tomar grasa a la gente. Mezclado con eso se mezcla la grasa. Y va a terminar tomando la gente grasa con el agua. Entonces, no. ¿Qué se dice? Usa detergente. De última, el detergente limpia, ¿viste? Es otra cosa. Irá un poquito más seguido al baño cuando comience el uso de esa red. Bueno, en definitiva, no es tan grave, pero es así como se arma una cañería. Se la corta, se la bisela, ¿qué significa? Se le hace un corte en B en la punta, porque por ahí es gruesito, y para que no choque contra la goma, porque es como un escaloncito, tiene 3 milímetros, una cosa así, chocaría contra la arandela de la goma, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le bisela, se le hace como con una lima, se le hace un ángulo 45 grados para que suba la goma y pase. Y ahí se lo empuja entre dos o tres, la otra parte ya está fija, la agarra otra persona, dos o tres personas, y de acá dos o tres personas y una barreta, con mucho cuidado, el caño tiene 6 metros, empujamos el final del caño para que entre, ¿sí? O al revés, empujamos para que la hembra, bien el macho, ya está sostenido por un grupo de dos o tres personas, toda la red, y de este lado, dos o tres personas agarran el caño en el piso y lo empujan para que entre. Del otro lado, la punta del caño libre, ¿qué es lo que se hace? Se pone una maderita para que no rompa nada y una barreta para también empujarlo. Cuando entró perfectamente, listo, se termina y se sigue con el otro caño. Muy sencillo armar un... Tan sencillo es que mucha gente se dedica a redes de agua potable porque es fácil, no tiene historia. Conjunta elástica no tiene historia. Conjunta pegar es muy jodido. Es como hacer cañería de agua roscado. Uno está feliz, la hace, qué sé yo, y después sale agua. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir, romper a costo propio, buscar la pérdida, rehacer un lío tremendo. Es más fácil con la junta elástica porque en cierta medida está garantizado de que no va a haber pérdida, porque funciona correctamente, dado el diseño de la junta elástica esa, del aro de goma ese especial. Entonces no falla. Y todo el mundo feliz, contento, porque no vuelve más a ver el tema del resto, en teoría. Bien,
Estas cañerías de PVC, policloruro de vinilo, son económicas, o sea, tienen un precio. Yo les puedo pasar precio, a ver. Ustedes me van a decir, sí, el profe dijo que son re baratas. Resulta que van a preguntar cuánto sale un caño de 160 y le da un infarto. Bueno, son relativamente más baratas, entiéndanme. Relativamente significa que un caño, eh, a ver, veamos, 4 pulgadas, ¿cuánto es para ustedes? 100 milímetros, más o menos. 0,254 por 4 da 100 milímetros, o sea, 10 centímetros de diámetro. ¿Cuánto sale un caño de 10 centímetros de diámetro? Bueno, ya que estamos, hablemos un poco de esta milonga, porque es muy importante saberlo. Estoy haciendo por acá un presupuesto de una obra, de otra cosa, que se usan caños sin costura, que son los caños que se podrían usar para cualquier cosa, petróleo, gases, lo que sea, cualquier clase de fluido en la industria, para el piping, como se dice, el piping o el piping, para hacer cañería, porque tiene que llevar de una, qué sé yo, de una bomba a una sala donde entra en un condensador, a su vez ese condensador, bueno, imagínense una destilería, un quilombo de caño tremendo. Bueno, ese es el piping o el piping que se dice, y donde hay programas CAD que fundamentalmente funcionan para diseñar piping. Bueno, o sea, es complejo el tema. Pero bueno, veamos cuánto cuesta un caño de PVC de 100, que en realidad vienen de 110, porque algunos tienen una medida, otros tienen otra medida. No necesariamente todo tiene la misma medida. El fabricante hace la medida como se le da la gana para competir un poquito con el precio. Por ejemplo, ya que estamos, bueno, estas cosas que yo les cuento por ahí no serían de la materia en teoría, pero sí lo son, porque ustedes tienen que saber por qué es más caro, más barato, por qué es distinto, por qué, ¿sí? El famoso por qué, para tomar sus propias decisiones. A ver, un caño IRAM, según las normas IRAM 2502, biselado, de 4 pulgadas por 6 metros 40, tiene un costo de 9.196 pesos. Esto es un caño de 3 pulgadas que tiene una categoría específica que es como clase 10, ¿sí? Tiene 3 milímetros de espesor, una cosa así, de la pared. A medida que el diámetro agranda la pared también, porque hay que resistir las presiones internas para las cuales ha sido diseñada. Y un mismo diámetro puede tener 2, 3 paredes distintas, 4 paredes distintas. El de 2,5, K2,5 o clase 2,5 es 2,5 kilos por centímetro cuadrado, y el de clase o K4 es 4 kilos, el otro es 6 kilos y el otro es 10 kilos. Y guarda, hay algunos de 40 kilos, de 60 kilos de presión interna por centímetro cuadrado. Son los caños de gas. Y esos caños tienen una pared que va mínimo de 5 centímetros a 2 centímetros, unos 50 centímetros, ¿sí? Para los gasoductos de alta presión. Entonces, hay una relación y hay un costo, y depende de las presiones con las que yo trabaje. Si yo no trabajo con presiones mayores de 60 metros de altura, con un K6 sobra, en principio. Ya vamos a ver detalles. Si la altura de mi cámara de carga respecto a la sala de máquinas es 70 metros, 75 metros, no voy a poner un caño K6, porque sé que aguanta 60. Aguanta más. Se ensaya a 9 kilos, un 30% más del límite que se le fija al caño. Pero no es un funcionamiento normal, o sea, para garantizar que ese material dure por lo menos 30 años, yo no puedo, o 20 años, yo no puedo pasarlo de esa medida a la cual ha sido diseñado, porque ha sido sobredimensionado un poquito para que no sufra el estrés de tantos cambios de presión. Entonces, el K6 se prueba a 9 kilos.
el de 6 kilos se prueba en 9 kilos. Pero si tengo 75 metros de altura en forma permanente, el penstock, o sea, la diferencia de altura entre la cámara de carga y la entrada a la máquina, a la turbomáquina hidráulica, no puedo poner un clase 6. Punto. ¿Por qué? Porque está por debajo de esa altura, la capacidad. La presión estática de 75 es 75 metros de columna de agua, dividido 10, 7,5 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión estática. Y se acuerdan que yo hablé que si cierro de golpe el acceso del agua, estando en funcionamiento el caño a 2 metros por segundo, puedo llegar a elevar la presión cerca del final del caño y hacia arriba, en prácticamente un 50, un 60, un 70% de la presión que aguanta ese caño. Por eso necesito márgenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 75 metros y digo, che, voy a poner una cañería PVC, diámetro 100 o 110 en este caso, porque la de PVC viene de 110, 90, 110 y no me acuerdo si 125 después, de diámetro. Pongo la de 110, pero si tiene 75 metros de altura la toma respecto del punto de salida del caño, y no puedo poner un K6, tengo que poner un K10 o un clase 10. Necesito poner un clase 10 para asegurarme de que no reviente ese caño, que tenga un hándicap de 75 de presión de columna de agua cuando golpee el cierre brusco de la válvula mariposa o de lo que diablo haya de válvula, y bueno, aguante esa sobrepresión que se llama golpe de ariete. ¿Sí? Un 30, un 50% más sería ideal, pero bueno, un 30 es algo ya. Si tengo 70 metros, 75 metros, ya con el K10 está diseñada para 10 y se prueba a 13 kilos por centímetro cuadrado. Ya estamos un poquito más tranqui. ¿Me entienden? Cómo elijo la clase del caño, lo que me puede aguantar el caño como presión. Eso es, no necesito ningún diseño. Eso es matemática, 2 más 2 es 4. Si yo tengo 70 metros de altura, el K10 es el número 1 que puedo poner. El K6, olvídate, ya fue sobrepasado por la altura natural de la presión de agua. Tengo 7,5 kilos, no puedo poner un K6. Y eso ni se discute, no forma parte de la discusión de nada. Yo, la clase del caño tiene que ser superior entre un 30 o un 100% a la clase, a la presión o a la clase equivalente a la presión natural que yo tengo en el punto. ¿Sí? Perfecto. La otra posibilidad, que es una, no es tan descabellada, es decir, bueno, si tengo 75 metros, ¿sabe qué? Los primeros 50 metros desde la cámara de carga hacia abajo, lo hago con K6, porque hasta el punto más bajo voy a tener 5 kilos. O los primeros 4 metros de desnivel, si por ahí, como el desnivel es vertical, entonces por ahí tenemos no sé cuántos metros, tengo 60 metros, bueno, eso lo puedo hacer con 10 caños de 6 metros, K6 o clase 6. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese tramo no voy a tener una presión mayor a 4 kilos y el caño es máximo 6 kilos. De ahí enchufo el caño K10, o sea, el clase 10, porque yo sé que de ahí va a empezar a subir la presión y va a pasar sobre la capacidad de un K6. Está bien, matemáticamente está correcto, porque yo digo, bueno, si la presión va subiendo, hago un escalón. Con 60 llego hasta acá más o menos, dejo un margen del 50%, siempre teniendo en cuenta el golpe de ariete, y de ahí ya pongo el K10 para llegar a la boca del final. ¿Me entienden? Ese diseño es la clase del caño. Puede ser aplicable a un caño metálico como plástico, no importa el caño, sino importa saber qué clase es el caño, cuánto resiste de presión interna. Bueno, como les decía, el caño de 4 pulgadas, biselado, según normas IRAN 2502, de 4 pulgadas, 6 metros 40, cuesta 9.196. Ahora, si, si no me equivoco, voy a intentar ver cuánto sale el caño de PVC de 110. Esto lo pueden ver en la
poner así, caño de PVC 110, lo hagamos así, a ver, para que ustedes puedan entrar donde sea. Algo más fácil. Caño PVC 110, precio. Y ahí va a decir, ¿dónde va a decir Zampeta? No, Mercado Libre. A ver qué dice Mercado Libre. Tubo PVC 110, 4 metros. Este es de, no porque este es de cloaca común junta pegada, este es junta elástica, agua. Ahora vamos a poner eso. Tubo cloacal, cloacal. Agua potable. K10, 125, 4.250 pesos. 160. A ver, a ver, a ver, a ver. Estándar no. Caño de PVC 110 por 3 metros, no. No. Caño de PVC 110 ecológico, agua cloaca. Grises zona oeste de 110. No, ese precio no es. Ese es un engaña pichanga. Es para que entre el caballo. Pero bueno, ahí hay uno y no está tan mal. Ahí dice junta elástica, tubo cloacal de 110, junta elástica. Sí, pero no es nuestro caso. No estamos viendo cloaca. El diámetro 125 es mayor al 110, más o menos para que tengan una idea. Obviamente, si eso sale 4.250 pesos, el 110 va a salir, qué sé yo, 3.800. Contra 9.000 es un tercio del valor del caño de biselado de acero. ¿Mm? Entonces, el precio del caño también juega a la hora del diseño de un buen aprovechamiento hidroeléctrico. No puedo yo meterle cualquier caño, decir, no, pero el de acero va a durar toda la vida. Sí, va a durar toda la vida, pero escúchame, es carísimo, vale el triple de lo que sale un caño de PVC. Pensalo bien, porque puede ser que no te cierren los números con la inversión inicial. Ese es el tema. Bien, esto generalmente es tubos de agua potable, de diámetro 125, 110, 90, 75, 63, junta elástica, que están según la norma IRAM, vienen por 6 metros. No son arrollables porque son caños rígidos los de PVC, recuerden. Después tienen los de PEAD, pero a ver cuánto sale un caño de PEAD, porque tal vez nosotros necesitemos, a ver, caño PEAD 110 para agua. Punta elástica no, porque ese va por fusión. Ese es como polipropileno random 3, se fusiona. Caño PEAD 110, cualquier cosa me da esto. Me da junta elástica, el negro, el naranja, como si no lo conociera. Es que no se vende normalmente. Nadie dice, voy a ir a comprar un metro de caño de PEAD 110. Es muy específico para redes de agua. Tubo, vamos a ponerle, a ver. Tubo pH 110 agua. Yeah. Me sigue saliendo el Duratop. Y ese no, ese es PVC, no PEAD. Polietileno de alta densidad. No, sigue dando cualquier cosa. Vamos a escribir polietileno alta densidad. Diámetro 110 agua, a ver. Me da tanque de reserva, cualquier cosa. Cualquier Menezunda. Colchoneta impermeable, espuma para pelo. Cualquier cosa. Bueno, ahí no. Cerrar. A ver si lo tengo acá. Tubo no. Polietileno. A ver, ¿hasta qué diámetros normalmente se vende? El polietileno baja densidad hasta 2,5 pulgadas K4 y K2,5. Y sale el rollo de 100 metros, 5.800 y 10.400, el K4. Fíjense, el doble, ¿vale? Mismo diámetro de caño, 100 metros. Eso viene en rollos, porque eso se dobla. Después tienen el
polietileno de alta densidad, el de 110 K10 vale, el caño que viene de 6 metros vale 8.216 pesos. Ya ahí está saladito, está cerca del valor del caño eh, el caño de biselado de acero, para una presión normal de 10. El otro tiene mayor posibilidad de aguantar. Bueno, pero es más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que cuesta estas cosas. Después tenemos la junta pegada, que es el caño PVC hidráulico, que es para riego. Ese ya no tiene una característica de resistencia a la presión. Viene en tres formas: el liviano, el semipesado y el pesado, como los caños de PVC de instalaciones eléctricas. Pero no me sirve, porque yo no sé cuál es la resistencia que tiene el cañito morondanga ese. Así que yo no los meto a sacar conclusiones ahí. Bueno, y esos son los tipos de caño que hay. Después el hidro 3 viene hasta 5 pulgadas, por ejemplo, el azul hidro 3 viene hasta 5 pulgadas, un buen caño. El verde viene hasta 5 pulgadas normalmente en el norte. Hoy mañana que compro un caño de 5 pulgadas, lo conseguís acá en Salta, va y lo busca y chao. Ese anda por fusión o anda por lo que sea, pero fíjense cuánto sale. El hidro 3 verde de 5 pulgadas cuesta 16 lucas. Se nos fue al diablo. Y el verde de 4 pulgadas, 9.500 más. Más caro que el de acero. No sé si se justifica. Habría que ver cuál es el diámetro interno para saber si yo gano algo en bajar las pérdidas. Porque si es un poquito más grueso, porque resulta que el hidro 3 es un caño que compite con el resto de los caños por el hecho de que naturalmente, internamente, el diámetro es mayor a las otras marcas comerciales. Entonces, ¿qué me brinda? Mayor caudal y menores pérdidas. Desde el punto de vista económico es más caro, pero ¿qué pasa? Tiene una eficiencia mucho mejor que el caño de media. O sea, el de media porquería que le compro a cualquier marca pitufo, no es lo mismo que poner un caño de hidro 3, porque tiene 3 milímetros más de diámetro interno, o 4, depende del caño. ¿Sí? Y si tiene más diámetro interno, pasa más cantidad de agua y reduce menos la presión, o reduce menos la presión. Pasa más agua o reduce la pérdida de presión. Esa es la ventaja. El tubo tubileno, por ejemplo, que es roscado, de media pulgada, de 3/4 y de 1, tiene un diámetro más chico que el hidro 3. Y sale más barato. A ver, veamos. El de 2 pulgadas tubileno cuesta 1.800. Y el de 2 pulgadas hidro 3 cuesta 2.400 pesos. Un 30% más. Uno podría decir, che, pero eso te cobra más. Sí, te cobra más porque tiene más marca, qué sé yo, tiene más calidad. Pero en realidad tiene una ventajita. Tiene mayor diámetro. Eso implica a mismo caudal menores pérdidas. ¿Sí? Entonces se transforma en algo interesante para tener en cuenta. Bien. Entonces la elección del caño es un tema. Pero no es complicado. Es una elección que tiene que ver con las presiones que va a tener que resistir. Y como regla general, el caño tiene que tener una capacidad, o sea, clase, tiene que ser una clase que aguante presiones de acuerdo a la altura H disponible entre la cámara de carga y la sala de máquinas. No el largo no me interesa, me interesa la altura. ¿Sí? Bien, entonces esa altura es la más importante. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una cañería que tenga una muy pequeña pendiente hasta la cámara de carga. Y ahí no necesito un gran caño, necesito un caño cualquiera, lo puedo hacer con cañería de, ¿cómo se llama? Polietileno de baja densidad, porque ¿cuál es la pendiente que le voy a dar? La mínima para que escurra el agua a onda canal y que llegue desde la toma hasta la cámara de carga. Como un canal, que funcione como un canal, casi lleno. Y se acabó la milonga, que me dé la capacidad, ¿no? Y de ahí sí voy con el caño de bajada ya que aguante las presiones. Bien. Si no entienden esto, por favor me preguntan. Pero esto ya lo doy por sabido. Yo ya sé cómo ustedes, o sea, yo
entiendo que ustedes ya saben cómo elegir el caño, en función de qué lo van a elegir al caño, la clase del caño. Luego vamos a ver el diámetro, ¿sí? Y luego vamos a hacer cada uno hará sus comparaciones en precio de compra y venta de los caños. Va a decir, bueno, pero en realidad este es un diámetro muy típico o un diámetro atípico, ¿qué me conviene hacer? Y bueno, y finalmente se puede comprar chatarra. Yo me voy al chatarrero amigo de la zona, de Río Blanco, qué sé yo, y le digo, che, loco, ¿tenés caños de gas viejo o caños viejos? ¿Y de cuánto necesitáis? Bueno, 3 5 milímetros y que sea de 4 pulgadas, 6 pulgadas, lo que sea que necesiten. Ahí se compra el hierro más barato que el caño que acabo de darle el precio yo de 4 pulgadas, 9.100 pesos. ¿Por qué? ¿Y por qué chatarra? Ahora, ¿sirve? Sí, por supuesto que sirve. Ahora, ¿qué problema puede llegar a tener? Y bueno, que esté sucio, que haya que pintarlo, que haya que sacarle el óxido de adentro, que puede tener capa y esa capa hay que limpiarla. Bueno, se la pueden limpiar. ¿Tiene un costo adicional? Sí, tiene un costo adicional, pero ¿cuál es la ventaja? Y la ventaja es que si yo consigo un diámetro un poco más grande, voy a tener menos pérdida y me va a durar mucho más tiempo que un PVC, porque el PVC lo voy a tener, tengan en cuenta que si está a la vista, si le da el sol, se va a empezar a comer desde afuera hacia adentro el plástico, porque no resiste tanto, por más que tenga tratamiento ultravioleta, qué sé yo, no, dura 20, 30 años y no dura más. En cambio, ni caño de hierro, al que se le ha dado un diámetro superior, no hay presión, no hay químicos raros, no, el agua es bastante pura, no se va a producir incrustaciones porque el agua no es agua dura, no tiene sales. Entonces ya directamente ponerle un caño viejo es un poco más grande y chao, porque lo conseguís re barato. Entonces, ¿para qué te vas a complicar? Ese caño es para siempre. Y si no son largos muy grandes, bueno, de la cámara de carga hasta la entrada de la máquina, con ese caño estamos más que bien. Por supuesto, cuando lleguemos a la máquina, si hay que reducir el diámetro, porque va a haber que reducir probablemente, se reduce el diámetro y recién ahí se pone la válvula reguladora de ingreso de agua a la turbomáquina hidráulica. Y hasta ahí estamos, pero bien, muy bien. Bien, perfecto. Hay mucho para hablar sobre este tema, pero no los quiero cansar. Y de última, si ustedes tienen dudas, consulten, pregunten, y yo les voy a saber contestar. Bueno, en la página 22, donde estamos, a modo de ya definir la teórica de hoy, tenemos el tema de la rugosidad. Título. La velocidad de un flujo en contacto con el entorno siempre será nula, con existencia de una subcapa laminar definida justamente en ese contorno límite. Si el espesor de esta capa es tal que las irregularidades quedan embebidas en ella, la tubería se comportará como lisa y la resistencia al movimiento se evaluará de acuerdo con las ecuaciones establecidas. Por el contrario, si las irregularidades en la superficie sobresalen la subcapa laminar, producirán una turbulencia adicional que hacen inaplicables las ecuaciones deducidas en tuberías lisas. La tubería ha de considerarse rugosa. Fíjense ustedes, acá hay otro concepto, rugosidad de las tuberías. Es aplicable a la rugosidad de las paredes de un canal, entiéndanlo, es exactamente lo mismo. Misma aplicación. Yo tengo un canal con unas paredes muy rugosas y es lo mismo. El flujo se va a comportar de la misma manera. O sea, va a haber mucha más resistencia o pérdida de carga cuando esas rugosidades sobrepasen la capa límite. Acá define una capa límite, que es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque si nosotros, la conclusión es que el diagrama de velocidades dentro de un caño no es un rectángulo. Todas las capas de agua van a la misma velocidad. Mentira. La capa pegada al borde, tanto en el canal como en la tubería, supuestamente en el
borde de la superficie del caño o del canal, es cero la velocidad del líquido ahí. No puede moverse, pues ya está pegada a una capa quieta. Entonces, después la capa de un micrón más alejada, se puede estar moviendo un poquitito. Y así sucesivamente hasta que llega al máximo de la velocidad en el centro del caño. Entonces, el diagrama de velocidades es muy distinto a lo que nosotros teóricamente estábamos viendo. ¿Por qué? Si no hay ¿cómo se llama? Rugosidad, en un caño, el diagrama de velocidad es así, un triángulo. Esta es el área y esta es la velocidad en la sección 1. ¿Sí? ¿Se puede ver? Veamos. Esto pasa en la cañería sin rugosidad. Acá en el límite de la cañería no hay rugosidad. Entonces el agua ya va a la velocidad. Instantáneamente de cero pasa a la velocidad promedio de la sección. No hay nada a la frena. ¿Sí? Es como si hubiera una capa de aceite ahí que hace que eso no se frene. Ahora, en la realidad esto no es así. En la realidad, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo el caño, tengo la sección, y este es el diagrama de velocidad. Ahora se lo pongo ahí. ¿Ven? Sin rugosidad, con rugosidad. Pero fíjense, cerca o en el punto límite, la velocidad del agua es cero. A partir de ahí aumenta hasta un valor máximo en el medio. Porque estos son como pequeñas láminas concéntricas que se mueven a igual velocidad. Este círculo se mueve a una velocidad, este a otro, este a otro. Ahí se los dibujo. Suponiendo que yo corto, ¿sí? Si yo cortara el flujo, este círculo de flujo se mueve a la misma velocidad, este a la misma velocidad y el que está más al centro a la misma velocidad pero mayor. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien. Esto ocurre cuando el flujo es laminar, que en general no es así. Y finalmente, cuando el flujo es turbulento, el diagrama de velocidades un poquito más chistoso. El diagrama de velocidades es como este. Fíjense, cerca del borde de la superficie del tubo tiende a cero. Pero a medida que se va alejando, ya va llegando a la velocidad media de la sección del tubo, ¿no? Está despegado acá. Esta curvita está despegada. Si ustedes quieren, le hago otro que se vea más claramente. Hace así y hace así. ¿Sí? O sea, cerca de la superficie del tubo es cero. En la superficie, el límite, la capa límite, es cero. La velocidad de movimiento del fluido, del agua. Pero después, a medida que nos vamos alejando un poquito, ya empieza a ir más rápido, pero bastante más rápido, casi al valor promedio de la velocidad de toda la sección. Esto es flujo turbulento. Flujo turbulento. Y esto es flujo laminar. Nosotros por lo general vamos a tener flujo turbulento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense lo que pasa acá, en este sector de la capa límite del fluido y la cañería o el canal. Bueno, ahora que estamos justo viendo ese tema, el canal tiene un fondo nada más. Entonces, el agua, esta es la superficie del agua. Bien, entonces, ¿cómo se mueve esto? ¿Cómo sería el diagrama de velocidades? Así.
Fíjense, en canales lo único que cambia es esto, porque la superficie del agua va rápido, no hay nada que la moleste. Está en contacto con el aire prácticamente nada de resistencia, prácticamente podemos despreciar directamente la resistencia del aire. Entonces las capas de agua van más rápido. Por supuesto que hacia los bordes también baja la velocidad, porque al borde izquierdo, al borde derecho, eso está quieto. Entonces ese es más o menos el diagrama de velocidades en un canal. Respecto del fondo, fondo es cero, la velocidad en el punto cero. Esto es un movimiento turbulento. Por la formita, fíjense, que yo le doy al diagrama de velocidad, rápidamente llega casi al valor máximo del medio. Y esto es lo que pasa en un caño. Tenemos acá lo mismo que acá, es simétrico el diagrama de velocidades, pero no es como acá, que estamos acá arriba, que es prácticamente un arco, de 0 a 0 un arco. No, acá ya es como aquí, se despega inmediatamente, rápidamente va adquiriendo velocidad y ya casi está a la velocidad máxima del centro. ¿Sí? Esto es flujo turbulento y esto es flujo laminar en un caño. Y esto es un flujo turbulento, copiando esto, en un canal. La velocidad en la superficie es una de las velocidades, por lo general, la máxima de la altura. ¿Sí? Siempre y cuando estemos en el centro del canal, porque si nos vamos hacia la pared de la izquierda o hacia la pared de la derecha, va disminuyendo también la velocidad. Por eso el corcho lo tenemos que tirar más o menos donde se ve que la velocidad es la velocidad máxima de la superficie, en el centro. Ahora, si tenemos un bolonqui en la parte de abajo, que justo en el centro está subiendo el fondo, ahí no vamos a tener la máxima velocidad, probablemente. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, esos son los diagramas de velocidad. Entonces, ya que hemos visto que así son los diagramas de velocidad, echemos un vistazo a qué se refiere que la velocidad de un flujo en contacto con el contorno siempre será nula. Ya lo hemos dicho. Guarda con eso. La velocidad del flujo en contacto con el borde, con el caño o con el canal, es nula. Con existencia de una subcapa laminar definida justamente por ese contorno lineal. Si el espesor de esa capa es tal que las irregularidades quedan embebidas en ella, la tubería se comportará como lisa. Y la resistencia al movimiento se evaluará de acuerdo a las ecuaciones establecidas. ¿Vieron las que vimos? Bien. Por el contrario, si las irregularidades sobresalen a la subcapa laminar, producirán una turbulencia adicional que hacen inaplicables las ecuaciones deducidas en tuberías lisas. La tubería ha de considerarse rugosa. De ordinario, las protuberancias son sumamente irregulares y carentes de una forma geométrica determinada. Para facilitar el estudio, empecemos considerando tuberías con rugosidad artificial uniforme. ¿Qué es lo que hicieron los muchachos? Dijeron, che, el estudio del hidráulico, del movimiento de las aguas en tubería, en canales, qué sé yo, es muy complejo desde el punto de vista matemático o físico-matemático. ¿Para qué nos complicamos? ¿Qué tal si hacemos experiencias? Entonces ahí sale la famosa historia que hace que la hidráulica sea tan divertida. De ordinario, las protuberancias son sumamente irregulares y carentes de una forma geométrica determinada. Para facilitar el estudio, empezamos considerando tuberías con rugosidad artificial uniforme. ¿Qué hicieron los monos? Dijeron, bueno, a ver cómo veamos el microscopio, midamos la altura de las protuberancias en una cañería metálica con 1 año, con 5 años, con 10 años, con 20 años de uso. Y aguas normales. Entonces veían cómo aumentaba el tamaño de esas protuberancias, de esa rugosidad en las paredes de los caños debido a la presencia de sales y químicos que hacen reacción con el hierro, el acero, todas esas cosas. Bueno, entonces midieron y dijeron, bueno, estos tamaños son así. Y después agarraron y dijeron, bueno, hagamos una cosa, hagamos una experiencia y veamos en la práctica cuál es la pérdida de carga para cañerías de estas características. Y busquemos las expresiones que nos den la posibilidad de concatenarlo, o sea, de que no tengamos que estar haciendo más cálculos que comparativos, cálculos comparativos en función de las características geométricas de las piezas, o sea, las tuberías de los canales, pero en donde la rugosidad ya está definida, de modo tal que sea lo más semejante posible a lo que tenemos en la práctica.
Entonces tenemos mucha rugosidad. Bueno. Y el concepto de la rugosidad, fíjense ustedes, el caso A del dibujito, ahí en la página 22, es justamente el que decíamos recién. Si la subcapa laminar con velocidad prácticamente nula, la rugosidad no sobrepasa la subcapa laminar de velocidad nula, o sea, ese pequeño espesor donde está el agua y que está pegada a la pared, si no la sobrepasa la rugosidad, no va a generar una turbulencia. Y ya hemos dicho que la turbulencia apenas se genera, chao, es difícil volver una vez que estamos en números Reynolds altos, o sea, estamos más allá de las velocidades que asegura el flujo laminar. Bien, el B ya sobresale un poquito. La rugosidad de esa subcapa laminar cero y ya se nota que hay filetes de agua que tienen que evadir esa rugosidad. Entonces ya ahí ya hay lío. El C ya es mucho más claro, el D ni hablemos, y el E tenemos no solo eso, sino grandes perturbaciones detrás de esa rugosidad. Y bueno, ya la turbulencia es manejable. Ahí dice, en A, la turbulencia queda cubierta por la subcapa laminar o capa límite, de modo que el comportamiento del fluido no es perturbado por aquello. El peso de la subcapa viene determinado por las razones de estabilidad y la resistencia al movimiento es función de este espesor, ya que de él depende el gradiente de velocidades que define el esfuerzo tangencial del contorno, de donde se deduce la ley de las tuberías lisas. Bueno. B, C, D y E consideramos en cambio estas protuberancias suficientemente grandes en comparación con la subcapa laminar. Cada una de estas protuberancias provocará el suborde una separación a despegue de las líneas de corriente, así se llama, las líneas de corriente del fluido, en este caso del agua, con formación de remolinos y aparición en consecuencia sobre cada una de un empuje que podría evaluarse como el producto de C omega rho u cuadrado sobre 2, siendo omega la superficie de la protuberancia que la protuberancia ofrece al movimiento y C un coeficiente que dependerá de la forma de ella y también del espesor de la subcapa límite. Fíjense, cuando las protuberancias son suficientemente altas para que la formación de remolinos resulte prácticamente independiente de las características de la capa límite, como ocurre en las figuras D y E, las configuraciones resultan semejantes entre sí y la influencia de la subcapa laminar prácticamente despreciable. Por tanto, la resistencia al movimiento será proporcional al cuadrado de la velocidad media del fluido en el tubo, lo que equivale a decir que el coeficiente C será constante. Esto es lo que nos interesa. ¿Por qué esto nos interesa? Porque entonces la fórmula para calcular la pérdida de carga que se genera en un caño es esa. Uno dirá, che, pero hay un C, un coeficiente C. Bueno, pero eso se obtiene de los ensayos con distintos tipos de rugosidades, como para determinar que el C cambia en función de la rugosidad, no cambia en función de la capa límite, sino de la rugosidad, nada más que de la rugosidad. Y que la pérdida de carga es proporcional al cuadrado de la velocidad dividido 2 por el ρ, el peso específico, la masa específica del fluido. Y se acabó la milonga. Entonces yo logré, mediante todos estos razonamientos, llegar a la conclusión de que yo puedo medir la pérdida de carga considerando una rugosidad dada que no depende del tamaño de la rugosidad, sino que directamente del tipo de material de la rugosidad. Luego de decir eso, en donde esto es básico e importante, ven ustedes ahí ya abandono las matemáticas complejas para ir a la práctica y decir, bueno, hay un coeficiente que representa el efecto que genera esta rugosidad. ¿Es exacto? No, nada es exacto de lo que estamos viendo ahora. Pero es bueno, o sea, ¿representa la realidad que está pasando? Sí, en buena medida la representa. Y no le vamos a cerrar con el cálculo. ¿Está? Bien. Y acá van a ver una cosa. Ustedes van a decir, profe, ¿tanto lío llegamos a esto? Sí. Como ya se dijo, acá dice la fórmula de Hassen y Williams. Recuerden que depende del ñato que hizo el estudio, hay una fórmula. Hay como 3, 4, hasta 8 fórmulas muy conocidas para el cálculo de pérdida de carga en tuberías. Hay varias.
está el diagrama de Moody con las fórmulas que ellos proponen, está un montón. Para mí este es el más piola, porque es una fórmula simple, tenemos que determinar una sola característica que es la rugosidad, el tipo de material para obtener la rugosidad. Hay una tablita que no ocupa más de una carilla y una hoja 4, donde están todas las características que necesitamos saber y se acabó la milonga. Y a partir de ahí, la fórmula de pérdida de carga vinculada al caudal, al diámetro del caño y al C del caño. Se acabó, re fácil. Y esta fórmula eh, funciona muy bien para los caudales grandes, caudales en redes, o sea, de caños de 50 milímetros de espesor para arriba, no los caños de la casa. Caños de las casas no, no es muy exacta para eso. Pero, o sea, para diámetros pequeños, pero para diámetros grandes sí es muy buena. O sea, entre 2 pulgadas y qué sé yo, y 1,20 m anda muy bien, representa muy bien el movimiento, la velocidad, toda la historia, la pérdida de carga en cañería. Muy bien. Por eso la recomiendo yo porque es práctica, es sana, no te va a meter en un lío. Si tiene un error es mínimo, o sea, no va a ser debido a muerte. Eh, y es muy sencilla su aplicación, rápidamente se puede aplicar y se pueden formar fórmulas de una tubería ya definida y cambiarle el diámetro y ver cómo se comporta la pérdida y bueno, y elegir un diámetro que genere una pérdida X y punto. O sea, uno puede hacerlo depender nada más que del diámetro, por ejemplo. Si yo ya sé el caudal que voy a poder turbinar en esa centralita, ya dejo el D nomás a la 4,85, como dice ahí en denominador, para que defina en la pérdida de carga. Por lo tanto, a ver, como ya se dijo, existen numerosas fórmulas y ábacos para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías en régimen turbulento. Esta fórmula, la de Hassen y Williams, representa muy práctica y suficientemente aproximada, perdón, esta fórmula resulta muy práctica y suficientemente aproximada a nuestros propósitos. Esta fórmula es el resultado de considerar la proporcionalidad correspondiente con las variables. Esta fórmula es el resultado de considerar la proporcionalidad correspondiente con las variables físicas intervinientes y a cuyas relaciones se les determinó experimentalmente los valores de los coeficientes adimensionales con los cuales la expresión cumple en reflejar las cuestiones físicas como numéricas. Esta expresión es válida para agua, para el cálculo de la pérdida de carga unitaria J. J minúscula, J mayúscula, se acostumbra a llamar a la pérdida de carga total de la longitud de la cañería parcial o total. Bueno, J chica, o sea, la pérdida de carga por unidad de longitud de la cañería, es igual a la inversa de 0,278 por C elevado a la 1,85 por Q a la 1,85 sobre D a la 4,85. ¿Se acuerdan la fórmula que habíamos visto en la clase pasada? ¿De quién era? De Poiseuille, donde el diámetro donde el caudal era proporcional a la cuarta potencia del radio. No estamos tan alejados de eso. Acá, si bien es cierto, no es el caudal, es la pérdida de carga. Si despejáramos el caudal Q de la fórmula esta, nos quedaría el diámetro a la 4,85. O sea, el caudal es proporcional a la cuarta, casi quinta potencia de Q, pero es Q a la 1,85, sería la raíz cuadrada de 1,85 de la 4,85ª potencia del diámetro del radio. Anda más o menos, tiene una vinculación. Es la pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga resulta ser que el diámetro, a medida que yo lo aumento, ¿qué pasa con la pérdida de carga? Manteniendo el caudal, manteniendo la rugosidad, si yo aumento el diámetro, como está dividiendo, la pérdida de carga disminuye. Ahora, si yo achico el diámetro, ¿y en qué proporción disminuye? En casi la quinta potencia. Si yo de 10 centímetros paso a 20, digo, he duplicado el diámetro, acá es
mucho más se reduce una barbaridad, se reduce la pérdida de carga. Una barbaridad, porque es 0,20 a la 485 contra 0,10 a la 485, a la quinta potencia. Entonces es evidente de que la pérdida de carga, a medida que yo aumento el diámetro, baja violentamente. Pero eso va a depender de la velocidad, o sea, del caudal que fluye a través de esa sección. Por eso, una forma práctica de iniciar el cálculo del diámetro es decir, la velocidad en la sección que yo necesito no puede sobrepasar los 2 metros por segundo. Estamos, anótenlo donde sea. En el primer tentativo cálculo del caudal, del diámetro de una cañería para este tipo de trabajos, es decir, bueno, 2 metros por segundo velocidad máxima dentro del caño. ¿A qué viene eso? Bueno, entre otras cosas, viene a que la turbulencia no es exagerada dentro de un caño en donde fluye el agua a 2 metros por segundo. Viene a que está dentro de esa velocidad el diámetro económico. Viene a que si yo supero esa velocidad puedo llegar a empezar a tener problemas de vibraciones en la cañería. ¿Y qué problema puedo tener en el caso de cañerías expuestas que tiene un soporte de hormigón que se puede romper el soporte, se puede zafar la cañería, se puede romper la junta, si es de PVC, si la velocidad es muy, muy grande puede haber mucha vibración y se puede romper todo. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Una velocidad razonable. Tampoco 1 metro por segundo, es muy poco. Pero podríamos decir entre 1 metro y 2 metros por segundo, la velocidad con la que yo tengo que diseñar mis cañerías. Si yo tengo la velocidad y yo sé qué caudal voy a turbinar, porque lo elegí, porque me lo da qué sé yo, mi canalcito me lo da, o el canal que pasa por mi finca, yo a ese canal que lo uso para regar, tengo un salto y ahí lo voy a poner a la turbomáquina y yo ya sé que ese canal voy a turbinar todo el agua. Bueno, ya sé cuál es la cantidad de agua que pasa por ese canal. Entonces ya tengo el caudal. Por H o por B siempre fijo el caudal. La altura veo en función de la topografía de la zona por donde va ese río o canal. Entonces, el Q ya lo tengo que elegir. Si lo tengo que sacar de un río, tengo que ver qué es lo que pienso gastar. Si yo saco todo el río, no puedo, porque voy a tener problemas, no me lo van a aprobar jamás. Tengo que dejar el caudal de estiaje en invierno. ¿Mm? Ya hemos hablado algo de esto, pero tengo que dejar el caudal de estiaje en invierno. O sea, si yo en verano me pasa de 2 a 8 metros cúbicos por segundo, pero en invierno tengo 0,5 metros por segundo, yo no puedo sacar los 0,5 en invierno. No lo puedo sacar. Tengo que sacar menos. ¿Cuánto? ¿0,3? Sí, puede ser que me autoricen que quede 0,2 de caudal de estiaje pasando la semana en verano. Sí, pero ¿cuántos meses? Voy a invertir para ¿cuántos meses? ¿Para 3 meses? No se justifica. Entonces, en ese caso, mi caudal va a ser de 0,3 metros cúbicos por segundo y basta. Porque no tiene bollete aumentar la inversión para 3 meses. Y que depende de cómo llueve. Te va a parar en la puerta y decir, ay, que llueve, porque puse 2 palos más en esta instalación. No, no es así. Entonces yo voy a tomar un caudal más o menos entre el cual puede fluctuar la máquina tiene que andar bien para 3 y para más. No para 3 y para menos, tiene que andar para 3 y para más. O sea, el piso de la máquina, de la turbomáquina, tiene que ser 0,3 metros cúbicos por segundo. Bueno, con eso ya te resuelto el tema, porque yo digo 2 metros por segundo de velocidad máxima, caudal de 0,3 metros por segundo, listo. Hay una fórmula que dice caudal igual a velocidad por área. Área es igual a caudal sobre velocidad. Hago el cociente y ya tengo la sección del caño. A eso hago pi por diámetro a la cuarta sobre 4 viene a ser la sección de un círculo, listo, igualo, saco el diámetro. Y ya tengo el diámetro inicial para la velocidad de 2 metros por segundo para 0,3 metros cúbicos por segundo. Ahora, si yo voy a permitir un poco más de caudal, bueno, entonces, en ese caso, lo calculemos con la velocidad de 1 metro por segundo para el mínimo caudal. Y dejemos que llegue a 2 metros por segundo para caudales superiores. Perfecto el análisis.
así es como se piensa. Bien, entonces la fórmula de Hansen y Williams es bastante práctica. ¿Por qué? Porque yo le pongo el diámetro, le pongo el caudal, que ya lo sé, el coeficiente C, que ya lo vamos a ver para el tipo de cañería, y calculo cuánto es real la pérdida de carga que tengo en el penstock. Entonces, el H no va a ser el H físico, va a ser el H físico menos la J mayúscula calculada con esta fórmula. Esa va a ser la energía disponible. 8QH, el H, no es el H físico, es el H menos el J grande de acá. ¿Estamos? El real. Está bien, una primera aproximación 8QH. Pero si quiero saber cuál va a ser la potencia real, límite, mínima y máxima, yo tengo que poner acá 0,2 metros por segundo, 0,3 metros por segundo, el diámetro y calcular la pérdida. Y después lo máximo que le voy a sacar, porque dice que después le puedo sacar un poco más. Bueno, un 10% más, un 20% más, 2 por 3, que sea un poquito más, que llegue en vez de 0,3 a 0,4 metros por segundo. Listo. Entonces meto el Q de 0,4 metros por segundo y saco el J grande. Esa va a ser el H real disponible, que va en la fórmula para calcular la potencia instalada de mi central. Ya estamos hablando de la central, no de estimaciones. Y por eso necesito saber cuánto cae la presión para la elección de la máquina y el diseño de la máquina, de la turbomáquina hidráulica. No puedo decir, H, ya está. Si la cañería tiene 200 metros de largo, la pérdida de carga puede ser importante. Entonces voy a estar diseñando una máquina para una presión que no tengo, o nunca la voy a tener. Entonces estoy diseñando mal. Ahí en ese caso ya conviene sacar la pérdida de carga que puedo llegar a tener promedio y decir, bueno, no, en realidad el H tanto, la potencia de la máquina tiene que ser tanto, porque va a tener un H, una energía potencial real equivalente a esto. ¿Listo? Bueno, ahí está la definición de cada elemento, siendo J mayúscula igual a J chica más la longitud de la cañería. Acá no es el H, sino es la suma. H más el largo que hay hasta la máquina. Pero no el triángulo, los catetos, sino la hipotenusa. O sea, ni siquiera la hipotenusa. La longitud que finalmente de caños me quede, porque yo veía jugando así para arriba, para abajo, porque anda cortando el cerro si tengo un lugar donde baja la pendiente, después sube la pendiente, después baja la pendiente, después sube la pendiente. Yo tengo que saber la longitud total de la cañería y ese es el L mayúscula de la fórmula. Con eso saco la pérdida de carga total de ese tramo de cañería. Se lo bajo a H vertical y esa es el H disponible en la turbomáquina hidráulica desde el penstock que yo, desde la cámara de carga, que yo diseñé e instalar arriba. ¿Está claro? Bien. Entonces, J grande es la pérdida de carga total en el tramo de longitud L en metros. J chica es la pérdida de carga o energía unitaria perdida en metros por metros. O sea, por cada metro yo perdí tantos metros. Eso me dice J chica. Diámetro D de la tubería, Q gasto en metros cúbicos por segundo, C coeficiente adicional cuyo valor depende de la naturaleza de las paredes y del estado de uso y mantenimiento del caño. Los valores promedio de C son los siguientes, ahí está. Si necesitan algún otro particular, bueno, se busca la información en alguna bibliografía y resuelto el tema. Fíjense, fundición de 5 años de servicio, el C vale 119, el caso de fundición de 10 años de servicio, 111, 20, 96, 30 años, 87. Se nota que va reduciéndose el C, aumentando la pérdida de carga. Como C está en el denominador, si se reduce, J y el resto se mantiene constante, J, la pérdida de carga, aumenta. Eso es lo que pasa con un caño que se va obstruyendo, va aumentando la pérdida de carga. Pero esto no es obstrucción de diámetro, esto es suciedad, ¿cómo se llama? Tamaño de la interferencia, o sea, de la equivalente rugosidad del caño. En el caso de maderas, 120. Guarda que hay algunos que cambian, madera lo pone como madera cruda, madera cepillada. Bueno, acá no lo tengo, pero bueno, la madera 120.
Hormigón con encofrado metálico, que da una superficie bastante lisa, 140. Hormigón encofrado de madera, medio medio, porque el encofrado de madera ustedes saben que no sé si es siempre cepillada, pero queda más o menos. Y el hormigón centrifugado tiene un buen coeficiente, el hormigón centrifugado. En el caso de cañería de asbesto cemento, cuando es nueva, es 135. Ya conocen las cañerías de asbesto cemento, son los desagües pluviales de las casas viejas, esos que eran de cemento con asbesto, que ya no se usan más ni se fabrican. Así que eso yo lo tacharía. Acero soldado nuevo 119, soldado con 10 años, 20 con 30 años. Fíjense, le pone la misma, en los mismos coeficientes que la fundición, con la misma edad. Acero remachado nuevo, 111. Acero remachado, cuando va con remache, ya no se usa, pero bueno, yo lo puse acá. Aluminio, cobre y latón, 130. Plomo, 130, 140 según antigüedad. Tiene el mismo problema el acero, pero tiene mejor, funciona mejor. Ahora, si tiene incrustaciones, es peor que la fundición con varios años de antigüedad. PVC 140, y fíjense que acá no dice años de antigüedad de uso ni nada. El PVC es una de las ventajas. No pierde, no cambia la rugosidad. Polipropileno 140, polipropileno random 3, que es fusión, ¿se acuerdan que yo dije fusión de los caños verdes? Bueno, 140, tampoco cambia. Polietileno de baja densidad 150 y polietileno de alta densidad 150. Listo. Ahí dice, tratándose en general de una tubería extremadamente lisa, podemos utilizar un valor de hasta 140. No usemos 150 en el polietileno de alta densidad o baja densidad, 140. Lo otro ya es medio considerarlo muy liso. Queda por analizar, bueno, esa es la pérdida de carga de la cañería. Ahora, la cañería puede tener un montón de cosas. Embocadura en la cámara de carga, todo produce pérdida de carga. Entonces, ya que estamos haciendo un cálculo en función de la práctica y del estudio de cada pieza, cada caño, cada rugosidad, cada cosa, las piezas que son especiales, o sea, codos, curva, llave de paso, llave esférica, todas esas porquerías también puntualmente generan una pérdida de carga. Toda, todo, toda interferencia en la cañería genera una pérdida de carga. Entonces dice que queda analizar las pérdidas. Acá subrayen en la mente pérdida de carga locales. Locales. O sea, puntuales o locales. Las cuales son muy importantes y nada despreciables. Cuando analizamos la rugosidad, se estableció que existía una proporcionalidad entre la velocidad y la pérdida de carga. La velocidad con la que pasa el fluido y la pérdida de carga en el caso de rugosidad. Como sabemos, por otra parte, el cambio en la dirección de las líneas de flujo implica pérdida de energía o carga en el caso de tuberías a presión. Yo tengo un codo y viene el agua a cierta velocidad y encuentra el codo y cambia rápidamente a 90 grados para algún lado. ¿Qué puede provocar eso? Pérdida de carga. Yo lleno de codo un caño de 100 metros, vamos a tener una pérdida de carga superlativa comparada con la pérdida de carga de una cañería, una manguera recta. Entonces, los codos generan también pérdida de carga, que son proporcionales a quién? A la velocidad. Siempre proporcional a la velocidad. Cuanto más velocidad, más pérdida de carga, porque hay más turbulencia y qué sé yo. Entonces, como sabemos, por otra parte, el cambio de dirección, las líneas de flujo implican pérdidas de energía o carga en el caso de las tuberías a presión. En general, podemos considerar la siguiente expresión práctica. Seguimos con las expresiones prácticas. ¿Ven? Acá no hay matemáticas complejas. Acá lo que hay es cerebro, entendimiento y razonamiento. En general, podemos considerar la siguiente expresión práctica para la determinación mediante la experimentación de las pérdidas de carga localizadas originadas por estrechamientos o ensanchamientos de tubería. Embocaduras. ¿Qué son embocaduras? Los embudos de ingreso, porque yo tengo un tanque y tiene que hacer una cañería. Entonces, yo corto el tanque y sueldo la cañería a tope del tanque, o hago una embocadura en forma de embudo. Bueno, esa tiene menor pérdida. En cambio, la otra, que es a tanque liso y cañería lisa, tiene más pérdida. Bueno, todo eso se puede ver en estas cuestiones.
salidas de tanque a tuberías, descargas libres, válvulas y accesorios, codos, curvas, etc. Bueno, la pérdida de carga total viene a ser un J mayúscula porque no hay longitud acá. Es una constante K multiplicada por ¿qué relación? Velocidad al cuadrado sobre 2G. En general, todas las pérdidas de cargas localizadas en tuberías tienen esta expresión. La pérdida es igual a la proporcionalidad que existe entre un coeficiente K que depende del tipo de pieza y otro que es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Siendo que el Q, o sea el gasto, o sea el caudal, es igual a A por B, la velocidad es Q sobre A, por lo que también lo podemos expresar como que la pérdida de carga total ahí en el, ¿cómo se llama? La pérdida de carga total, me perdí. La pérdida de carga total en la pieza especial esta de la que estamos hablando, en donde hemos reemplazado la velocidad por el caudal, tiene otra forma de expresión que es directamente proporcional al cuadrado del caudal e inversamente proporcional al cuadrado del área. Si nosotros al 2G lo multiplicamos porque ya conocemos cuánto vale y decimos que J es igual a 0.086 de K por Q al cuadrado sobre diámetro a la cuarta. Bueno, y hasta aquí vamos a hablar sobre el cálculo de cañería. Con estas dos cosas yo puedo calcular cualquier cañería que contenga agua. Cualquier cañería la puedo calcular con esto. Y ahora lo vamos a ver en ejercicios prácticos que vamos a tratar. Pero dado que ya son las 5 menos 10, tengo que cortar para dar paso a la otra teoría. O si no, estaría bueno seguir y ver el tema de esto, no sé. De todos modos, vamos a cortar un poquito porque no quiero que se me aburran ni se cansen. ¿Sí? Y por favor, si tienen dudas, estoy dispuesto para resolverlas con ustedes. Les quedó dudas a disposición. Pregúntenme, chicos.